¿Quieres un iPad? ¿En el iPad se ve? No, No, es muy más chiquitas. Sí, y tienes que ir pasando tú. Bueno, sí. Es muy complicado. No, solo para decir un anuncio. Bueno, pues vamos a empezar con la segunda ponencia. Simplemente estoy aquí para anunciar algo que se me ha olvidado al principio, que es que Stefan Straub dará su ponencia en castellano, aunque está anunciada en inglés en el programa, ¿vale? Lo cual le agradecemos bastante. Gracias. Bueno, ahora Juanjo tiene 50 minutos. Me voy a poner aquí en la esquina para poder ver un poquito. Bueno, muchísimas gracias al Instituto por darme la oportunidad de compartir de alguna forma foro con estos dos ponentes tan importantes. Y a Ana, a Javi un poco menos, porque como él lo ha hecho menos, esto es pura venganza. No me ha agradecido mi viaje de 15 minutos desde la Barceloneta. Pero espero que hayan tomado café porque esto va a ser un paper de investigación. Vamos a alejar un poquito. Pero bueno, la parte buena es que estoy muy ilusionado porque es la primera vez casi que lo presentamos. Dejadme que... Bueno, deciros que es un paper que están coautorado con mi amigo Gerard Llobet y con Pello Aspuru. Y lo que queremos hacer en este paper, que está un poco contado aquí, es... cómo los datos de manipulación del tamaño de los contratos nos pueden servir para identificar, de alguna forma, la corrupción en procurement, en lo que son compras públicas. Entonces, bueno, esta es básicamente lo que se dice el programa para hoy. Habrá un modelo teórico, habrá algo de datos empíricos y, sobre todo, lo que queremos es vender un test que se puede utilizar para identificar corrupción en contratación pública. Hay una cosa no escrita y es que como yo llevo haciendo procurement o compras públicas desde mi tesis doctoral y al principio había que motivarla mucho y entonces siempre se ponía un primer ítem, que es decir, que básicamente es lo importante que son las compras públicas, ¿no? Digamos que ahora ya es un 12% del valor global, de alguna forma, del GDP. Si lo medimos en términos del impacto sobre el Estado es mucho más grande, pero sobre todo, dado, por ejemplo, esta audiencia, es la forma de proveernos de los bienes públicos que son tan necesarios para aumentar la productividad. Entonces, tener buenas políticas en términos de compras públicas va a tener un impacto muy grande sobre la economía del país, sobre la productividad de las empresas y sobre el bienestar de los ciudadanos. Un problema muy importante en procurement en los países menos desarrollados y también en los países desarrollados es que las compras públicas son muy susceptibles a la corrupción o son vulnerables a la corrupción. En un dato, por ejemplo, del 2014 de la OCDE, ¿no? Decía que 2/3 partes de los sobornos están asociados a procurement. Y si quieren algo más, hay el caso, para ver la dimensión de procurement, el caso Odebrecht, ¿no? Que es un caso, por ejemplo, que casi implicó 1.000 millones de dólares en sobornos. Tuvo lugar casi durante 3 décadas, implicó a 10 países latinoamericanos, además de Estados Unidos, implicó a 5 presidentes de Perú, de que uno se suicidó y otro cumplía 20 años de cárcel. Y este caso, que está muy bien relatado en un artículo de Campos, Engels y Galitovich, estaba en un sector, como es el de las infraestructuras, que normalmente no estaba asociado a temas de corrupción, porque normalmente los temas de corrupción se asociaban a bienes muy complejos, donde había poca competencia. Y sin embargo, el sector de las infraestructuras, que tiene supuestamente una tasa de retorno relativamente baja, se parecía que estaba blindado. Y este caso de alguna forma nos iluminó diciendo que también era muy vulnerable a la corrupción. Y de hecho tenemos ahora un artículo que queremos explicarlo esto y sobre todo el papel que jugaba las renegociaciones de contratos y los sobrecostes en la implementación de la corrupción. Obviamente, que haya corrupción en los contratos públicos tiene un impacto muy grande sobre el bienestar en términos negativos, ¿no? Tiene mucho coste porque implica pérdidas de eficiencia,
implica de alguna forma que hay asignaciones que no son las idóneas, hay pérdida de recursos, etc. Entonces, siempre lo asociamos a países que están en vías de desarrollo, pero la Unión Europea, por ejemplo, cifró en básicamente 120.000 millones de euros el coste de la corrupción o de la captura en la Unión Europea. Entonces, queremos hablar de esto, queremos hablar de corrupción en las compras públicas. Pero los datos que habéis visto hasta ahora son datos del 2014, 2010. Esto es como, si miramos, era la época de la oscuridad, donde había muy pocas bases de procurement, donde tenías que pelearte muchísimo para conseguir 4 o 5 datos. De repente, desde el año, pues eso, calculo que 2017, 2018, aparecen 2 cosas. Leyes de transparencia que obligan a poner los contratos públicos en plataformas y la digitalización que permite gestionar muchos. Y eso es como si ahora se encendiese la luz. Se encendiese la luz en el mundo del procurement. Y entonces, ¿qué encontramos con la luz? ¿Cuándo se enciende la luz? Encontramos cosas muy raras que nadie se esperaba. ¿Y cuál es una de las cosas más raras que se esperaban? Lo que se denomina, perdonad porque voy a utilizarlo mucho en inglés, el bunching. El bunching. O sea, este es un caso, por ejemplo, esto no está dibujado. O sea, esto no está dibujado. Estos son datos de España, de contratación pública, todos los contratos que se adjudicaban en España entre 2017 y 2019. Y entonces observamos que ahí veis, por ejemplo, que la distribución no es uniforme. Hay una especie como de threshold, que es la regulación, que te dice que por debajo del threshold tú tienes discrecionalidad para usar procedimientos negociados o competitivos. Por encima del threshold solo puedes utilizar procedimientos competitivos. ¿Y qué observamos? Bunching. O sea, no es una distribución natural. Hay gente que ha manipulado el tamaño del contrato. Y esto, indudablemente, dice bunching, corrupción. Claro, no lo digo yo, ni es un caso español. Si miramos, digamos, esto cuando se hizo la luz, empezó a haber mucha literatura académica sobre procurement y todo el mundo identificó esto. Estos papers de académicos con muchísima reputación pues identifican esto en Chile, en Francia, en Italia, en República Checa, en Hungría, y normalmente, de alguna forma, lo asocian a la corrupción. Dice, esto es un síntoma de manipulación de contratos de corrupción. Pero, de alguna forma, esta conexión no se ha establecido teóricamente. Y esto es lo que queremos hacer en este trabajo. O sea, queremos analizar los incentivos que tienen los gestores públicos a manipular el tamaño de los contratos. Cuando hablo de tamaño, bueno, hay cosas que son ilegales, es decir, que de eso no vamos a hablar. O sea, uno no puede trocear un contrato, o sea, no puede dividirlo en partes. Estoy simplemente diciendo que en cada proyecto yo puedo, o sea, hay un tamaño óptimo y yo lo puedo añadir más cosas que a lo mejor no son tan necesarias, pero incrementa el presupuesto, o puedo reducirle de alguna forma determinadas características del proyecto para disminuirlo. Pero no puedo hacer cosas ilegales. Es una manipulación en torno a lo que sería el tamaño óptimo. Y lo más importante, que es lo que yo de alguna forma quiero vender, es que esto es un dato que nos puede ayudar a identificar aquellas administraciones que funcionan bien, que no son, o sea, de alguna forma, a identificar la corrupción. En este sentido, la metodología que queremos desarrollar en este trabajo está muy relacionado con otro tipo de trabajo que se han generado alrededor de esta época que llamo yo la época de la luz en procurement, que son una serie de papers que han utilizado los datos de procurement para identificar cuándo había colusión en las subastas. Y la forma que tenían de hacerlo, son papers, de hecho, dejadme que haga un pequeño espacio para la publicidad. Son papers, hay un académico buenísimo japonés que se llama Kei Kawai, que vamos a traer a Barcelona para hacer una Summer School en julio, para que nos cuente precisamente todos estos métodos. Y lo que hacen ellos es, aquí tenemos los datos, y tenemos modelos teóricos que nos dicen cómo la gente compite en las subastas. Podemos caracterizar el equilibrio de las subastas. Entonces yo veo las pujas y veo las pujas que son compatibles con el modelo competitivo de las subastas, y las que no son compatibles claramente es un síntoma de que pueden estar coludiendo. Y de esa forma identifica la colusión. Entonces nosotros queremos hacer exactamente lo mismo con nuestros datos de bunching. O
sea, nosotros lo que queremos es utilizar, de alguna forma, desarrollar una teoría para saber cómo los gestores honestos se comportan, cómo los gestores no honestos se comportan, identificar un patrón que les diferencie e intentar ir a los datos de Banching y ver si esos datos de Banching nos indican que esto es compatible con la corrupción o no es compatible con la corrupción. Eso es un poco la... Entonces, dejadme un poco contaros un poco el entorno en el que vamos a trabajar, ¿no? Digamos, entonces, imaginaros que hay un legislador que va a fijar un threshold, que es como os acabo de contar. Por debajo damos discrecionalidad, por encima no. Y luego una agencia, o como lo que es un gestor, va a decidir el contrato, básicamente el tamaño, y cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar para adjudicar el contrato. Y después las empresas van a competir sobre esto. Entonces, como vamos a seguir, es la regulación que se sigue actualmente. Digamos, los proyectos pequeños que están por debajo del threshold, hay discrecionalidad, podemos usar mecanismos directos de negociación, podemos dárselo a una empresa local, podemos hacer una subasta, tenemos libertad para elegir y, sin embargo, los proyectos largos, definidos como grandes, que son los que están por encima del threshold, estamos obligados a utilizar un proyecto competitivo. Obviamente, antes de nada, tenemos que justificar que esta forma de regular que se sigue en casi todos los países tiene muchísimo sentido. O sea, digamos, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Tiene sentido. Primero, porque es muy fácil de implementar. El presupuesto es una cosa observable y esto es una cosa muy sencilla. Pongo un threshold. Pero, ¿qué es lo que está, de alguna forma, transmitiendo el threshold? Que implementar un sistema competitivo, un concurso, una subasta, es una cosa costosa. Es costosa porque si te imaginaos que tengo calidad, pues tengo que especificar una score function, una función de evaluación, tengo que transmitir mis preferencias, tengo que fijar a un comité que no va básicamente a seguir perfectamente mis preferencias para elevar esto. Tengo que introducir un tiempo para poder darle publicidad. Todo esto son lo que denominamos costes de transacción. Entonces, ¿qué es lo que tú pierdes cuando negocias? Pues las ganancias de la competencia. Si tienes un proyecto pequeño, no te compensa una cosa por la otra. No te compensa el coste fijo grande de los costes de transacción con la competencia. Si tienes un proyecto grande, entonces se compensa. Entonces tiene lógica. Hay economías de escalas que esto se defina como un threshold. Pero claramente ese threshold idóneo, ideal, que vamos a fijar, depende de las características del proyecto. O sea, digamos, hay proyectos en los cuales ese coste de transacción es pequeño. Si estoy dando un commodity, estoy dando, por ejemplo, de papel, que no tengo que especificar la calidad, entonces yo espero que ese threshold sea muy bajo porque los costes de transacción son bajos. Si a lo mejor introduzco la calidad, el diseño, querría que fuera más alto porque ese coste de transacción es más grande. Para eso, lo que hacen las leyes, lo que hacen es introducir categorías de bienes, ¿no? Ellos dicen, no, para servicios y consultoría usted tiene este threshold, para obras públicas tiene este threshold que usualmente es más mayor porque es más complejo. Pero, obviamente, esto que lo fija el legislador se hace con información agregada. Luego, cada proyecto, cada gestor conoce las características dentro de esa categoría de su proyecto. Y puede ser que para ese proyecto en concreto, ese threshold sea demasiado, con respecto a lo que sería ideal desde el punto de vista de bienestar, demasiado grande o demasiado pequeño. O sea, en cierta forma, ese threshold está hecho con fracción agregada y para cada proyecto es imperfecto para definir cada proyecto. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que, y es lo que vamos a demostrar en el trabajo, que lo que nosotros llamamos gestores honestos también tengan incentivos a manipular el tamaño de la información, porque a lo mejor para como es imperfecto este threshold, este límite, a lo mejor para ese proyecto en concreto les compensa de alguna forma, no pasar por el coste de organizar un procedimiento competitivo. O sea, digamos, tienen sentidos a reducirlo. Obviamente, si ahora queremos identificar cuál sería el comportamiento del deshonesto, el deshonesto tiene doble, de alguna forma, incentivo a distorsionarlo, porque la única forma que tiene para, de alguna forma, conseguir vamos a llamar soborno, pero darle el proyecto a una empresa que es su favorita, es escapándose de la competencia, ¿no? Digamos. Entonces, tienen más incentivos a reducir el tamaño para no verse
no verse de alguna forma constreñido a usar precios competitivos. Pero lo que decimos, y esta va a ser un poco la clave de nuestro test, es que además de tener incentivos a reducir el tamaño del proyecto, también tiene incentivos a incrementar el tamaño del proyecto cuando está por debajo del threshold. Porque digamos, las rentas que puede obtener esa empresa van a ser mayores cuanto mayor sea el proyecto. Entonces, mientras que el honesto solo que en el margen, con proyectos relativamente cercanos, solamente va a querer reducir el tamaño del proyecto, el deshonesto quiere reducirlo más y además quiere incrementarlo por la izquierda. Y eso nos puede dar una pista para ir a los datos y poder identificar quién está comprando honestamente y quién está comprando deshonestamente. Y este es el modelo que queremos presentar. Ahora vienen las tracas, ¿no? Como digo yo a mis niños. O sea, vienen las tracas. Pero ya veréis que las tracas están hechas para ser, con esta intuición tan sencilla, transmitirlo de la forma más... O sea, yo siempre que hago ahora ya que ya tengo ya una edad, ¿no? Digo, antes, cuando eras más joven, lo que querías era demostrar que sabías todo el cálculo diferencial del mundo. Ahora que ya no somos más humildes, lo que queremos demostrar es que somos capaces de explicarnos de la mejor forma. Y entonces la cuestión está en minimizar de alguna forma todo el aparato. Entonces, yo creo que es el modelo más sencillo para identificar esto. Imaginaros, o sea, lo que estamos asumiendo es que hay un tamaño óptimo del proyecto. O sea, digamos, hay un tamaño que maximiza el bienestar social. Eso quiere decir que, bueno, entonces me imagino que hay un tamaño óptimo que vamos a llamar Q0, ¿no? Entonces, el proyecto, las empresas que van a desarrollar el proyecto tienen un coste por unidad igual a C, y este C puede ser alto o bajo. Y la probabilidad de que sea bajo va a ser alfa. Este parámetro va a ser importante porque va a ser, de alguna forma, nos va a decir cómo de competitivo es el mercado y hasta qué nos va a dar la competencia, ¿no? Cuando más probabilidad, para que la competencia nos dé algo, ese parámetro tiene que ser más o menos bajo. ¿Cuál va a ser la utilidad que tenemos del proyecto? Esto matemáticamente es complicado porque nosotros siempre nos ayudamos, lo que llamamos el teorema de la envolvente, siempre nos ayudamos de que estamos trabajando con soluciones óptimas y aquí estamos distorsionando. Y esto, si nos salimos de modelos tan sencillos, hace que las matemáticas sean muy complicadas. Pero lo hemos simplificado al máximo. Entonces, básicamente lo que decimos es que la utilidad del proyecto va a ser el mínimo entre el óptimo y el tamaño que realmente se hace. Que eso en realidad lo que quiere decir es que da un tamaño óptimo, incrementar el tamaño del proyecto más allá del tamaño óptimo va a decrecer el bienestar incluso si el coste es el más bajo posible. Y que por el contrario, reducir el tamaño más allá del óptimo va a ser, de alguna forma, va a decrecer el bienestar, digamos, incluso si es el coste más alto posible. Entonces, esto es lo que básicamente capturamos aquí. Entonces, hay tres tipos de procedimiento que se puede usar. Uno es el directo, que es, básicamente, se lo voy a dar a la empresa local. Otro es el competitivo, que va a hacer una subasta. Y luego hay uno que hemos inventado en otro paper nosotros, que es la forma idónea que tendría uno de usar la discrecionalidad. ¿Cuál es la forma idónea de tener la discrecionalidad? Sabiendo que hay un coste que tienes que pagar por organizar un proyecto competitivo. No es directamente hacer un proyecto competitivo. Tú puedes, de alguna forma, aproximarte a esa empresa local que conoces, o a lo mejor que tienes unos costes de transacción muy bajos, y hacerles una oferta de te quiero limit offer, y si la rechaza, haces un proyecto competitivo. Y entonces, de esa forma, de alguna forma, vas a poder minimizar estos costes de transacción. Esto lo llamamos el procedimiento de secuencia, que es el mecanismo óptimo para usar la discrecionalidad. Entonces, la regulación es simplemente un threshold que, de nuevo, no vamos a identificar cómo lo fijamos. De nuevo, me encantan las autocitas. Hay un paper antiguo mío en el que resolvemos esto cuando hay problemas de corrupción y esto lo vamos a tomar como dado, ¿no? Digamos. Y entonces lo que hace el gestor es decir, el tamaño del proyecto, saber si lo va a distorsionar con respecto al óptimo o no, y va a elegir también el mecanismo de adjudicación dada la regulación. Entonces, el timing es, las empresas aprenden su coste, lo que hace el gestor es observar cuál es el tamaño del proyecto y entonces decide cuál va a ser
el tamaño y el mecanismo, y las empresas pujan y básicamente luego hay el bienestar. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, ¿qué haría un gestor honesto con un proyecto pequeño, definiendo por pequeño que el tamaño óptimo está por debajo del threshold? O sea, de alguna forma no está constreñido por la regulación. Entonces, bueno, digamos, si utilizas el mecanismo directo, como él tiene que hacer el proyecto sí o sí, tiene que pagar siempre el coste alto. Entonces, digamos, para cualquier tamaño del proyecto sería la utilidad del proyecto menos el coste alto multiplicado por el tamaño del proyecto. Si hace la subasta de segundo precio, tendría ese resultado que básicamente es, bueno, tendría un precio más bajo. Y si utiliza el procedimiento secuencial que os he descrito, lo que haría sería pensar, si la empresa a la que me voy a dirigir tiene un coste alto, no hay nada que hacer. El coste del proyecto va a ser alto porque incluso si hay competencia, de alguna forma el precio va a ser alto. Entonces voy a pensar que es bajo. Y si es bajo, lo que le voy a hacer es, yo te ofrezco, como en lugar de hacer el proyecto, el coste bajo que tienes, más los beneficios que tú esperas obtener en la subasta. Si esa empresa acepta, entonces de alguna forma, nos hemos ahorrado el coste de transacción. Si esa empresa no acepta, tenemos que hacer la subasta. Y se demuestra que este procedimiento secuencial, que en el otro paper demostramos que es óptimo, domina al procedimiento competitivo. Pero lo más importante es que este gestor honesto, cuando tiene un proyecto que está por debajo del threshold, no tiene ningún incentivo, porque él maximiza el bienestar social, a distorsionar el tamaño del proyecto. O sea, él hace el tamaño del proyecto y lo que hace es, cuando los proyectos son muy pequeños, hago directamente el procedimiento directo. ¿Por qué? Pues porque incluso con el secuencial a veces tengo que pagar el coste de transacción y si son un poco más grandes, pero por debajo del threshold, utilizo el procedimiento competitivo. Así se comporta el gestor. ¿Qué hace el gestor honesto cuando tiene un proyecto grande? Pues entonces se enfrenta a dos opciones. Dices, yo tengo dos opciones. Con el tamaño óptimo del proyecto, tengo que hacer si no distorsiono, tengo que hacer una subasta. Entonces, puedo hacer eso o puedo llevarme el proyecto al máximo tamaño que me permite utilizar la discrecionalidad y usar el mejor mecanismo, que es el secuencial para esto. Entonces, comparo estas dos cosas. Comparo, de alguna forma, lo que obtendría con el método competitivo y lo que obtendría utilizando el procedimiento secuencial para el máximo tamaño que me permite la regulación. Y en este caso, por ejemplo, utilizar el procedimiento directo está dominado. Es una cosa que no se aprecia. Y entonces lo que sucede es que va a haber una serie de proyectos que están cerca del threshold para los cuales es óptimo hacer el bunching. Es óptimo, de alguna forma, llevárselos al threshold. O sea, digamos, vamos a tener otro cutoff, otra condición, tal que si el proyecto está entre el threshold y ese cutoff, lo mejor es, de alguna forma, distorsionar, manipular el tamaño del proyecto y llevarnos al threshold. O sea, esto es óptimo desde el punto de vista social que estos gestores manipulen el tamaño del proyecto. Aquí tenemos, en economía tenemos lo que son los resultados que nos sacamos de la manga, que decimos que son contraintuitivos, y los que son demasiado directos. Esto es un resultado directo, pero es el más importante porque de alguna forma le está diciendo a toda la literatura empírica que está identificando bunching con corrupción, que es decir, no es necesariamente así. O sea, hay razones de eficiencia para distorsionar el tamaño de los mercados. O sea, digamos, cuando se distorsiona alrededor del threshold, nadie se está comportando mal. El regulador lo ha hecho bien, con información agregada, con mejor información, el gestor honesto, viendo las características de ese proyecto, viendo el nivel de competencia que tiene ese mercado, ha decidido que lo que es beneficia al bienestar social es hacer el bunching. Esto es Entonces, podemos hacer un resumen, ¿no? Digamos, si yo tengo un proyecto que está por debajo del threshold, básicamente el secuencial domina al competitivo y tengo básicamente, para proyectos pequeños, negociado, proyectos más grandes, utilizo el secuencial. Y si tengo un proyecto grande, entonces nunca utilizo el procedimiento directo y simplemente comparo el competitivo con el tamaño idóneo del proyecto o el secuencial con el tamaño indirecto. Y vuelvo a tener otro threshold para que me determina que lo que está alrededor del threshold
voy a hacer bunching y si no, utilizo el procedimiento competitivo con el tamaño óptimo. O sea, básicamente, para procedimientos pequeños, secuencial hasta un punto y luego negociado. Para procedimientos grandes, esto sería lo que nos diría la regulación de forma naif y lo que es óptimo es hacer esto. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo... Bueno, entonces, ahora vamos a intentar modelizar qué haría alguien deshonesto, ¿no? Digamos deshonesto. Pues lo que haría alguien deshonesto sería bueno, pues ofrecerle a la empresa local, decirle, si me pagas este soborno, yo no llevo este proyecto a competencia. O sea, le amenazo con, si no aceptas este soborno, hago un procedimiento competitivo y si no, hago uno directo y te pago el máximo precio que puedo pagar, el máximo precio límite, a cambio del soborno, ¿no? Entonces, básicamente, este es el mecanismo óptimo. Dejadme, esto va a ser importante después. ¿Cuál va a ser? Estoy asumiendo que el gestor deshonesto tiene todo el poder de negociación. ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer a la empresa? Pero voy a ofrecer un soborno que sea los beneficios que ella va a obtener en la adjudicación, que sería la diferencia. Solamente me lo va a aceptar la empresa que es más eficiente. Y entonces digo, la primera parte son los beneficios que obtendría, que es la diferencia entre su coste y el precio multiplicado por el tamaño, menos, o sea, le tengo que descontar lo que él esperaría obtener en el procedimiento competitivo. O sea, lo que quiero decir, o sea, digamos, la parte que está con un menos es esta empresa dice, si yo no acepto el soborno, voy a ir a un procedimiento competitivo y soy eficiente. Entonces, yo en ese procedimiento espero ganar 1 menos alfa, que es la probabilidad de que el otro tenga high cost, multiplicado por ese tamaño, para el tamaño óptimo del proyecto. Y vamos a ver que eso va a tener una importancia. Y este sería como el soborno óptimo. Lo que es importante es que básicamente ese soborno óptimo es creciente en el tamaño del proyecto. O sea, yo quiero que básicamente el tamaño del proyecto, cuando está por debajo del tamaño óptimo, de alguna forma, digamos, yo lo quiero hacer lo más grande posible, ese Q. Luego, digamos, pensamos que la utilidad de este gestor es como la del gestor honesto, más un zeta, que es como el grado de corruptibilidad, si queréis llamarlo, multiplicado por el soborno. Entonces, ¿qué es lo que hace un gestor deshonesto para cuando tiene un proyecto que está por debajo de del threshold, ¿no? Digamos, pues lo que sucede aquí es que si es suficientemente deshonesto, o sea, si su cita es su intento de vasca, lo que va a hacer es irse, o sea, va a sobornarse y se va a ir básicamente al límite, o sea, va a incrementar el tamaño del proyecto. O sea, va a hacer bunching al contrario. O sea, lo que va a hacer es agrandar los proyectos. Porque el soborno que le puede extraer va a depender de esto. Y va a utilizar, obviamente, un procedimiento directo porque es la única forma en que puede implementar. Entonces, él va a utilizar siempre un procedimiento directo, o sea, digamos, y lo que va a haber bunching incrementando el tamaño de los proyectos. Si tiene un proyecto que está por encima de este threshold, es que me voy un poquito corriendo, porque en ese caso es un poquito más complicado porque se tienen que cumplir dos condiciones. Una, que a lo mejor sea, de alguna forma, corromperse, porque también él tiene que distorsionar, tiene que manipular y también internaliza un poco el bienestar social. Y lo segundo, que haya rentas para corromperse. Y ahí es donde entra en consideración esto. Puede ser la circunstancia que si yo estoy con una empresa que es muy eficiente y sabe que puedo obtener, de alguna forma, un beneficio en la subasta importante, si yo tengo que reducir mucho el proyecto para poder dárselo de forma directa, puede que no le compense. Porque tengo que reducir demasiado el tamaño del proyecto y mis beneficios dependen del tamaño del proyecto. Entonces, hay un momento determinado en que de alguna forma ya no hay rentas de corrupción entre la empresa. Entonces, esto nos lleva a una que no aspiro a que se entienda, pero que sí se puede entender este gráfico, que es mucho más amable. Porque os he hablado de tres condiciones. La condición esta... ay, perdóname, voy a gritar y lo voy a decir así. Esta condición nos dice, aquí voy a ser deshonesto, aquí voy a ser honesto. Esto es la condición que había puesto para los gestores honestos y esta es la condición para los gestores corruptos. Entonces, cuando
tamaño del proyecto es demasiado grande, todo el mundo va a ser honesto. Cuando está en este margen, el corrupto va a ser corrupto. Y lo que es importante es que este triangulito, de alguna forma, lo que me está diciendo es que los incentivos a hacer bunching del deshonesto son mayores que el del honesto. O sea, en el margen va a querer hacer más bunching que el honesto. Entonces, esto es un poco el resumen que os hacía, ¿no? Digamos, dejadme que ya más o menos os lo he contado, como vamos muy mal de tiempo. Esto es de alguna forma lo que haría un gestor honesto, que tendría un teta menor que 1, no le compensaría distorsionar. Y básicamente lo que haría el muy deshonesto sería hacer un bunching hacia la derecha. Y para los big project, esto sería lo que haría un honesto, y básicamente un deshonesto lo que hace es hacer más bunching. Entonces, este es el patrón con el que podemos ir a los datos. De alguna forma, sabemos que los honestos hacen bunching, pero lo hacen solo de una forma. Y los deshonestos hacen más bunching del de izquierdas, y hacen bunching del otro. Hacen bunching para incrementar. Lo que sucede es que los datos solamente vamos a poder utilizar para identificar, de alguna forma, el bunching malo, que sería el bunching de incrementar el tamaño de los proyectos, porque no tenemos datos tan finos como para poder identificar cuando hay más o menos bunching. No tenemos. No. Entonces, dejadme ya que vaya en la parte donde me siento menos seguro, que es la parte de esta, ¿no? Digamos, porque esto os voy a contar entonces, tenemos este universo de 2 años de todos los contratos en España. Hemos conseguido también datos del Banco de España para intentar estimar la productividad de las empresas, también de todas las empresas que han sido objeto de ganar. Entonces, con esto lo que queremos es desarrollar ese test en base a la teoría que acabamos de construir. Entonces, lo primero, así, a grosso modo, imaginaros, lo amarillo, lo gris y lo rojo son procedimientos más o menos competitivos, ¿no? Entonces, básicamente, podéis identificar, estos son como, es un gráfico que pone los tipos de procedimiento que se usan y, como veis, ahí está el threshold, ¿no? El threshold está muy bien identificado. La parte azul oscura es el procedimiento directo en el que se lo puede dar. Aquí solo se puede dar a partir del threshold, pero vemos que esto se corresponde con el patrón que hemos visto, en el sentido de que por debajo del threshold, cuando no están obligados los gestores a usar procedimientos competitivos, también usan procedimientos competitivos, incluso por debajo del threshold, cuando piensan que es lo más óptimo para utilizar. Luego, una cosa interesante es que, como os decía, son distintas categorías y tienen comportamientos muy diversos. Entonces, hay veces que otro coste que tienen los procedimientos competitivos es que a veces incurres en el coste de transacción, montas el procedimiento competitivo y recibes una oferta, lo cual es bastante frustrante. Y este es el porcentaje, de alguna forma, de veces que eso sucede. Lo de la izquierda son bienes y servicios, y lo de la derecha son obras públicas. Entonces, lo azul son las veces en las cuales tú recibes solamente una oferta con mis servicios después de haber instrumentado un procedimiento competitivo. Si uno lo mira esto en términos de nuestro modelo, eso vendría a decir que el alfa, ¿os acordáis que era la probabilidad de coste bajo y sería una medición muy burda de competencia? Pues sería más alto en obras públicas que en bienes y servicios, agregadamente. Y entonces lo que predeciría nuestro modelo es que por eso tendría que haber más bunching en bienes y servicios que en obras públicas. Y es lo que se observa. O sea, digamos, esto es un mini test de por esto. Creo que, ¿cuánto tengo, Javi? Tengo 20 minutos. Joder, pues entonces mira. Sí, pues entonces he ido corriendo, ahora sí que me puedo extender todo lo que... Entonces, ahora, como os digo, estos son lo que queremos hacer ahora es decir, bueno, vamos a hacer regresiones muy básicas, pero que nos den un indicador, básicamente, de hasta qué punto los datos nos dicen que algo raro está pasando, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es mirar cuál es una regresión muy básica que nos dice un indicador que nos dice cuál es el local winner, o sea, que ha ganado, son datos de municipalidades, o sea, los hemos dividido por municipalidades. Entonces, identificamos las empresas que están en cada municipio. Y entonces lo que hacemos es una regresión muy sencilla que nos dice,
ok, un indicador ha ganado en la empresa local y se puede cómo de eso está correlacionado de alguna forma con que hayamos utilizado un procedimiento directo, ¿no? Entonces, básicamente, una beta positiva nos diría que utilizar el procedimiento directo incrementa la probabilidad de que la empresa ganadora sea local, ¿no? Y entonces lo que vemos es que, bueno, que tiene un efecto positivo no demasiado significativo y que lo tiene más, la primera columna son bienes y servicios, la segunda sería obras públicas y lo tiene más en obras públicas. Ahora que tengo más tiempo, en el trabajo que he aludido, porque es el teórico y no lo usamos, una de las razones más importantes que hay para utilizar el procedimiento directo, más allá de los costes de transacción, es la información sobre la calidad. Porque de los costes mayores que hay para implementar un procedimiento competitivo es diseñar una función de evaluación. O sea, imaginaros, yo siempre pongo el mismo ejemplo, imaginaros que el colegio de mis niños tenía que hacer un gimnasio. Costaba, o sea, el valor, imaginaros 300.000 euros, un gimnasio. Poneros a pensar en un procedimiento competitivo. Tienes que pensar cómo harías un pliego para diseñar un buen diseño, buenas características de calidad del gimnasio, etcétera. Tienes que pensar tú primero. Tú, cuando vas a verlos, te vas por los pueblos y ves distintos gimnasios y dices, me gusta más este que este. Pero cuando tienes que hacer una función de evaluación, tienes que transportar eso a algo que sea medible y evaluable. Tienes que nombrar a un comité que tenga que interpretar esto. Y tienes luego las manos tapadas. Y estamos hablando de 300.000 euros, no estamos hablando de hacer a lo que se dedica Ginés, no estamos hablando de Obras Madrid y Barcelona, estamos hablando de 300.000 euros. Entonces, ¿qué hacen muchos gestores públicos? Lo que hacen es, bueno, muchas veces se salta la legislación porque dicen esto es procedimiento de urgencia, y lo que hacen es ir a cuál es el gimnasio que más le gusta, quién lo ha hecho, cuánto han pagado, y le dice, ¿me harías uno igual por este dinero? Y esto es lo que aparece aquí. O sea, digamos, cuando el producto es complejo, que es más complejo en obras públicas que en servicios, que a lo mejor lo que yo estoy buscando es una cosa muy estándar, es más normal que haya una correlación entre procedimiento directo y básicamente adjudicación. Sería que sea básicamente lo que uno esperaría de los datos. Luego, lo que queríamos mirar también era la productividad. O sea, básicamente lo que nos preocupaba o la sospecha que teníamos era, sobre todo en aquellos proyectos que estaban alrededor del threshold, si el hecho de que hubiera ganado una empresa local a través de un procedimiento directo, o sea, cuando se daba la interacción entre ambas cosas, eso implicaba que la productividad de la empresa que había ganado era más baja que cuando esto no sucedía. ¿Entendemos lo que quiero decir? O sea, lo que quiero decir es, en definitiva, si alrededor del threshold había diferencias entre la productividad de la empresa que ganaba en función de cuál hubiera sido el procedimiento que se haya utilizado, el procedimiento directo versus el procedimiento competitivo. Entonces, lo que medíamos era la productividad de la empresa ganadora y, como variables explicativas, bueno, si era local, si se había utilizado el procedimiento directo, pero lo más importante, nuestro parámetro donde teníamos interés, era cuando se daban las dos circunstancias, cuando teníamos una empresa local y se había utilizado un procedimiento directo para la adjudicación, porque es ahí donde podíamos decir, aquí se había podido dar la colusión, la corrupción, ahí es donde tenemos un problema. Si este parámetro que tenemos B3 hubiera sido muy significativo y muy negativo, hubiera sido, chicos, una señal de alarma. Aquí tenemos un problema. Cuando una empresa local gana con procedimiento directo, tiene una pérdida de productividad muy grande con respecto a las otras. ¿Qué nos dicen los datos? Que no hay. Que no hay un efecto negativo en la productividad significativo de la interacción del procedimiento directo y lo local. O sea, digamos, si cogemos el subsample de lo que os digo, de empresas ganadoras que han sido locales, que lo han hecho a través de procedimientos directos, no tienen ninguna diferencia sustancial de productividad que cuando son empresas que han sido seleccionadas por procedimientos competitivos. Bueno, y ahora nos vamos un poco a lo más sexy del paper, que es, vamos a intentar ir a los datos,
vamos a intentar mirar todos los pueblos de España, todos los contratos que han hecho los pueblos de España. Sabemos lo que hacen los gestores honestos, sabemos lo que hacen los gestores deshonestos y vamos a intentar buscar aquellos pueblos que son, o ciudades, más sospechosos de hacer corrupción, dado nuestra teoría. Entonces, un poco decimos es que esto sería el modelo en que no hay bunching, sería el modelo naif, de alguna forma. No es el modelo de gestor honesto, es el modelo naif, que alguien que se lee la regulación y piensa que esto sería, si no hubiera ni comportamiento estratégico, lo que uno esperaría. Esto es lo que esperamos si hay un gestor honesto. Esto sí, y básicamente, y esto es lo que esperaríamos si hay un gestor deshonesto, ¿no? O sea, digamos, no solo tengo bunching a la derecha, también tengo bunching a la izquierda. O sea, de alguna forma. Entonces, quiero diseñar un test, de alguna forma, no tengo, porque me harían falta datos longitudinales, cambios del threshold, para poder identificar más o menos bunching, y no tengo esos datos, a lo mejor en el futuro lo podemos diseñar. Entonces, para hacer el test, que va a ser un test débil, lo único que voy a aprovechar es que cuando es deshonesto, hace el bunching por los dos lados. Entonces, lo que voy a hacer, voy a utilizar también una metodología de mi colega de la Pompeu, Rodrigo Carril. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a coger, en el ejemplo que voy a poner, que son bienes y servicios, voy a coger todos los bienes alrededor del threshold. Todos los contratos que están alrededor del threshold. Y los voy a agrupar. Claro, daros cuenta que esto es un continuo. O sea, digamos, el threshold son 15.000 y tengo, imaginaros, 14.524, 14.054. Entonces, lo que voy a hacer es definir cajas. O sea, cajas de, imaginaros, de 2.000 euros o 5.000 euros, ¿no? Digamos, tengo 15.000 y tengo 14.000, imaginaros, 14.800, no, sí, 14.800, 14.600, 14. Hago cajas alrededor de esto, que los llamamos bin, ¿no? Y entonces veo cuál es el número de contratos que caen en esa caja. Entonces, obviamente, voy a tener, tanto si es honesto o deshonesto, un outlier va a ser justamente el threshold de 15.000. Porque va a haber muchísimos contratos que van a tener justo. Entonces, ese directamente lo ignoro, me lo quito. Entonces, utilizo un indicador para hacer una regresión que me quiera explicar simplemente la frecuencia como error más el indicador que es que esté por encima o por debajo del threshold. O sea, digamos, entonces lo que estoy diciendo es, si tengo o sea, no sé si me he explicado. Lo que estoy diciendo es, este es el número de proyectos y estas son las cajitas, ¿no? Digamos, estos son 15.000 y estos, imaginar, estos son pues, 4.800, 4.300 y aquí hay 0 contratos y esto a lo mejor son, pues eso, 12.200 y aquí hay un contrato, 12.000 y aquí hay 2. Entonces, si tengo, por ejemplo, algo así, que no hay casi diferencia en las medias, va a ser que básicamente no se ve tendencia y no hay, el test no nos da ningún resultado. Si nos da algo así, entonces lo que estamos identificando, ¿no? Es que el B negativo es que hay bunching desde la derecha. Y entonces no descarta que no haya corrupción, simplemente no es puede ser también comportamiento honesto, no es de alguna forma resolutivo. El que habla por sí solo es este. Porque lo que encuentra es que hay un bunching no explicable por la izquierda. Entonces, en base a eso, lo que podemos hacer es regresar todos los municipios de la muestra y lo que nos encontramos es pues, casos de no bunching, casos de bunching que puede ser positivo o negativo, y el caso de mal bunching, que es solamente el 1%, estos son municipios reales. Este es el de la izquierda es Pozuelo, y el de la derecha, que no le voy a decir que es el más sospechoso, es Talavera la Reina. Pero solamente un 1% de los municipios de la muestra tiene el bunching malo. Entonces, en base, a ver, good news, entre comillas, lo que básicamente nos dice este trabajo es buenas noticias. O sea, primero,
el alarmismo académico del bunching no puede ser tal porque hay bunching eficiente, dada la asimetría de la información que hay sobre las características de los proyectos. Y cuando nos vamos a los datos, podemos identificar un tipo de bunching que sí que no sería entendible desde el punto de vista del comportamiento del gestor honesto y sería un indicador de comportamiento deshonesto. Como digo, es un test débil, porque digamos, eso no quiere decir que los otros no haya, pero si tienes este bunching, háztelo mirar. Y lo que se ve es que solamente un 1% de los municipios en España tienen en esta muestra de datos ese tipo de bunching. Y además no se encuentran diferencias significativas de productividad cuando utilizamos procedimiento directo y hay de alguna forma el ganador es local justo alrededor del threshold. O sea, good news. Después de la ponencia de Ginés, tan negativa, tan para llorar, yo soy el que eleva el ánimo de la gente diciendo, chicos, las cosas pueden ir mal, pero no van tan mal en España. Y ya está. Y esto es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Son dos preguntas. No sé si tuve entendí todos los detalles, pero una es, asumimos que el benching de abajo para arriba es el malo, ¿no? Pero por supuesto es cierto dentro de las hipótesis del modelo, no podemos imaginar que puedo pensar un modelo donde, bueno, llega el fin del año, yo soy un burócrata honesto, pero tengo incentivo a terminar de gastar los fondos, porque si no el próximo año voy a tener menos presupuestos. Es decir, hay ideas, hay posiblemente razones por las cuales puede ocurrir este bunching y que quizás no están dentro del modelo. Lo otro es simplemente técnica, no sé si lo que haces es similar, pero esos son los tipos de test que se hacen en la literatura de taxación, por ejemplo, lo de Cleven y etcétera, donde tienen esos test para ver si el benching, de dónde viene la masa que se ve ahí en la distribución, ¿son similares? Okay. Okay. Sí. Ya. Bueno. Date cuenta que o sea, yo puedo entender lo que estás diciendo, ¿no? Ayer estaba, por ejemplo, bueno, me ha caído la desgracia de ser, entre comillas, el responsable de economía de la Agencia Estatal de Investigación. Lo cual significa, bueno, te asigno muchos fondos públicos y ayer estábamos dividiendo, por ejemplo, las becas entre distintas áreas, ¿no? Que estaba siendo un gestor, en cierta forma. Y mis candidatos no eran tan buenos como lo eran la vez pasada. Y tenía ese tipo de tentación. Es decir, o sea, digamos, si reconozco que mis candidatos no son tan buenos, por ejemplo, es posible que el año que viene, de alguna forma, den menos becas para economía, que es el tipo de análisis que estamos introduciendo, ¿no? Digamos que el gestor que a lo mejor, si no utiliza todos sus fondos, eso es cierto, o sea, digamos, va a tener menos presupuesto y piensa que va a poder hacer menos. Pero todo esto son, digamos, lo que denominamos second best o third best, ¿no? Porque no es ideal. O sea, de todas formas, pueden haber fricciones que lo expliquen, pero también son ineficiencias que están dentro del proceso y que se van a eliminar. Pero si uno lo piensa en digamos, en que las especialidades fueran completamente alineadas entre el social planner, entre comillas, y el gestor, cuesta pensar de alguna forma, en argumentos para que hubiese un bunching hacia la derecha. Porque lo que acabas de decir, en cierta forma, es un comportamiento no deshonesto, pero sí que no alineado con es de Signal, si quieres, o ¿no? hacia el social planner, ¿no? Pero no ideal.
O sea, lo mejor que queremos decir es, sería malo ese bunching, pero no sería corrupción. Podría ser explicado por otro tipo de razones. El modelo depende de cómo lo definamos de arriba para abajo. El que es malo es cuando el proyecto es pequeño y tú lo agrandas. O sea, digamos, yo se lo llamo de la izquierda. El modelo, cuando es grande y lo reduces, es compatible con una gestión honesta. Okay. Una aclaración. ¿Puedes volver al gráfico, no sé, del municipio que has mencionado? Que no quiero repetirlo porque esto se graba. Aquí Ahí es verdad. el umbral, el threshold es 15.000 Sí. o 20.000. 15.000 son. Sí. 15.000. Entonces, el bunching es por encima del No, threshold. lo que no tienes es masa a la izquierda. Pero se me han acumulado. O sea, digamos, tú lo que tendrías que tú date cuenta que hemos quitado el 15.000, Sí. que es donde estarían todos. O sea, sería el bunching de 15.000, eso lo hemos quitado porque es un outlier. Pero Y entonces lo que no esperarías es que... la cuestión es la siguiente. Si tú tienes dada la regulación, imagínate que son 15.000 y tú tienes tu diseño óptimo son 14.000. ¿No? Tú no tienes, si eres honesto, dado ese modelo, no tienes ningún incentivo a llevártelo a 15.000. Entonces tú, por debajo de 15.000, deberías encontrar una distribución casi continua. Vale. Eso es lo que te esperarías. Pero si de repente te encuentras que hay un hueco, o sea, que hay una falta de masa ahí, es porque alguien ha estado incrementando Bueno, pero el tamaño. Déjame mostrar lo poco que he entendido. ¿Puedes volver al gráfico de colores anterior a este, donde muestres el test? El gráfico de colores. Este. Aquí, esa masa roja está por debajo de 15.000. Claro. Y en el gráfico de Talavera... Está siempre el problema... A ver, la cuestión es la siguiente. Eso te lo has quitado, porque eso es un outlier. Eso en Vale. todos estos datos aparece muchísimo. Ok. Lo que ok. sucede es que tú no... ¿Qué sucede? Que no tienes masa a la izquierda de ahí. Vale. Por lo tanto, o sea, la línea azul en el gráfico anterior equivale a la masa verde que estamos viendo aquí. Sí. Vale, entendido. Que es a la masa verde, efectivamente. Si hay alguien más que tampoco lo hubiera entendido como yo y quiera volver a preguntar. Bueno, pues tenemos poco de tiempo, pero... perdón. Sí. Ay, no mencionéis a nadie que esto está a la vera de la reina, ¿eh? Aunque está escrito en el paper. Efectivamente. Nada, muy interesante. ¿No tenéis forma de comprobar lo que ocurría con la anterior ley de contratos del sector público, como el threshold estaba en 18.000? No, pero esta sería la parte que podemos mejorarlo. Claro, por o sea, eso, digamos, no sabemos por todavía eso. qué estrategia empírica, pero se podía utilizar el cambio del threshold como una Claro, variable instrumental e intentar claro. y cosas longitudinales. Ajá. El problema está en, a ver, os cuento todo. Hay muchos datos, pero no están. Hay un trabajo para limpiar la base de datos O sea, que lo podéis importante. La Comisión Nacional de Competencia hicimos un proyecto con ellos y nos limpiaron estos datos y los hemos podido utilizar. Ajá. Pero nos gustaría tener pues, un universo más grande para utilizando el cambio de threshold como variable instrumental y Claro. poder identificar cuando hay más o menos bunching hacia el otro lado, que sería antes más es lo poderoso. que estaba pensando. Para esto. O sea que muy buena, muy buena línea de investigación futura. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Ok, ya, ahora sí. Bueno, ya. Ok, muchas gracias. Muy agradecido la invitación. Voy a tratar de dar la presentación en castellano. Me disculpo de antemano por los errores y las dificultades. Y si no me salen las palabras, utilizar unas palabras en inglés. La presentación está en inglés, como pueden ver. Así que... bueno, yo tengo la misma trayectoria profesional que los anteriores presentadores aquí, solo que hace un año me mudé al Banco Mundial y donde hago algo un poco diferente. Muchas gracias. Y lo que voy a hacer es tratar de explicarle el tipo de problemas a los que nos enfrentamos en este contexto, que está muy relacionado más con la primera presentación, que es el tema de la evaluación de proyecto en el contexto de los países en desarrollo y básicamente le voy a dar una presentación general del programa de trabajo que hemos desarrollado desde que he llegado ahí. Aquí. Entonces, este es el moto del Banco Mundial. Si van a visitarlo ahí en Washington, entran en el lobby, hay un bonito edificio con un lobby muy grande y ahí dice... nuestra visión es un mundo libre de pobreza sobre un planeta que no sé cuál sería la traducción del livable, habitable. Okay. La segunda parte fue añadido cuando llegó el actual presidente hace un poquito más de un año y medio. Y cuando hablamos de infraestructura, bueno, yo trabajo específicamente en infraestructura. Bueno, aquí están las cifras que están muy relacionadas con los SDGs, los Sustainable Development Goals, que entiendo, probablemente se entiende lo que es. Este es el tipo de situación a las que nos enfrentamos en la región en que trabajamos, que son todos los países de ingresos bajos y medianos en el mundo. Y esto nos da una idea bastante clara de que hay un gap, hay una falta de acceso a servicios de infraestructura. Más de 2.000 millones de personas no tienen agua potable en el mundo. 3,5 mil millones no tienen sanitación. 2.000 millones no tienen acceso a servicios de higiene básico. Cuando hablamos de electricidad, los últimos números que tenemos son 685 millones que no tienen luz en la casa, no entran en su casa, no prenden la luz, no cargan su teléfono porque no tienen electricidad. La mayoría de ellos en África. 2 millones preparan comida con biomasa o con combustibles que generan polución, contaminación, y muchos mueren de esto cada año, incluyendo niños. Más de 1.000 millones viven a más de 2 kilómetros de una ruta transitable cuando llueve. Más de la mitad de la población del mundo no tiene acceso al transporte público. Etcétera, etcétera. ¿No ven? Hay más de 1 millón de personas, sobre 1 millón de personas que mueren en accidentes de rutas cada año, mayormente por la mala calidad de las rutas. Y 2,6 mil millones no utilizan el Internet. Estos son números de acceso nada más, ¿no? Que son bastante simples y por supuesto que quisiéramos saber un poco más la situación. No siempre tenemos muy buenos datos de calidad, que es un gran problema y claro, está el tema de los precios, ¿no? Que se ha mencionado muchas veces. No tenemos datos de, no sé si la palabra es affordabilidad o que es en castellano, ¿no? Pero de cuánto cuesta, de si lo pueden pagar, que también es muy importante porque en muchos de estos casos
Gente que no tiene electricidad vive a proximidad de una línea eléctrica. No la tiene porque no la puede pagar, no necesariamente simplemente porque no hay servicio. La gente que no utiliza el Internet, más del 90% están cerca de un lugar donde si tenían el equipo podrían utilizarlo. Entonces, o no pueden pagarlo, o no tienen la formación, la capacidad de utilizar los instrumentos necesarios para hacerlo, etc. Y por supuesto, para hacer las cosas un poquito más simple, todo esto ocurre en el contexto de una crisis ambiental muy grave, ¿no? que justifica el moto que mencionaba al principio. Entonces, nuestra misión es tratar de reducir estos déficits de acceso aquí, y esto nos lleva a una serie de preguntas y a algo que es muy importante en economía, y creo que se ha hecho claro, que hay trade-offs, ¿no? Nada es gratis, ¿no? Como dice un blog aquí local, creo, todo se paga y todo tiene costo de oportunidad, ¿no? Entonces, las preguntas que hacemos son ¿cuánto se tiene que invertir? Pero más que eso, ¿dónde, qué proyecto, qué sectores tendríamos que priorizar? Dado que todos los sectores están llamando por atención y por recursos, ¿no? ¿Dónde están los retornos más altos? Retornos privados, retornos sociales. ¿Cómo estimamos estos costos, estos beneficios? Se ha hablado ya de esto, los directos y los indirectos. Y como gobiernos, porque estas son preguntas que la llamamos positivas, economistas nosotros, ¿no? que podemos hacer un costo-beneficio, pero después hay objetivos normativos. Si soy un gobierno, puedo también valorar otras cosas, puedo dar más peso al bienestar de un grupo particular, de las mujeres, gente discriminada, ciertas regiones, etc. Entonces hay todo un discurso, un cuestionamiento normativo. Y cómo todas estas preguntas varían de un lugar a otro, ¿no? No es lo mismo cuando hablo de Bolivia que si hablo de Sierra León o de Bután o de la India, ¿no? Entonces, esos son un poco los problemas que enfrentamos y en muchos de estos problemas no tenemos respuestas. Entonces le voy a presentar un poco lo que estamos haciendo en mi oficina, que es un pequeño grupo de personas. Por supuesto hay muchas otras iniciativas en el Banco Mundial que están relacionadas con esta problemática. Nosotros estamos trabajando en lo que llamamos el social rate of return, el retorno social de las inversiones de infraestructura. Y tratamos de generar herramientas para priorizar y responder a algunas de esas preguntas. Quiero de antemano mencionar que trabajo con un equipo de economistas a la vez en mi oficina y en el banco. Tenemos un instrumento que se llama Cross Support, entonces estoy comprando con mi presupuesto pequeño el tiempo de cerebro de otra gente también dentro de la institución, porque eso es una cosa que descubrí, tuve la suerte en la vida de trabajar en dos tipos de instituciones diferentes, la universidad, donde estuve en contacto como aquí con gente muy brillante, que creo que es algo que beneficiamos todos los días, ¿no? Gente de los mejores economistas. Y también en el Banco Mundial estoy cada día muy impresionado por la calidad profesional de la gente con quien estoy trabajando. Aquí están los nombres de todos ellos, Yue Li, Jeff Steinberg, Estefania Vergara, Xin Lu, Pariash Gori, son gente de mi oficina. Y también algunos nombres que se conocen, Manuel García Santana, que está en el Departamento de Investigación, que está colaborando con nosotros, y otros colegas, George Joseph Harris, Selot, Roman Zárate, y muchos más. Entonces hay dos cosas que queremos saber. Queremos conocer los beneficios y queremos conocer los costos. Y estoy simplificando, no lo estoy haciendo simple, hay muchas preguntas metodológicas detrás de esto.
Y después ponemos los beneficios y los costos juntos y nos ayuda a pensar en retornos privados, sociales, en cómo priorizamos proyectos, qué tipo de financiamiento podemos conseguir, etc. Tengo pocas ecuaciones, menos que Juan José, definitivamente. Aquí está un pequeño modelo, digamos, para pensar en esto. Imaginen que el gobierno produce servicios, ¿no? Está involucrado el sector privado a través del procurement, ¿no? Obviamente, y a veces otros mecanismos, PPPs, iniciativas públicas privadas, etc., ¿no? Pero hagámoslo simple por el momento. Él produce servicios, transporte, por ejemplo, puede ser energía. No lo mencioné, pero estamos cubriendo 4 sectores. La vicepresidencia donde yo trabajo cubre energía, transporte y el sector urbano, y también indirectamente lo digital. Pero en este trabajo estamos incluyendo también agua y saneamiento. Entonces son los 4 sectores que consideramos como infraestructura dura, digamos, ¿no? Donde hay network, etc. Entonces, esto no funciona en la pantalla, ¿no? Produce servicio de transporte utilizando inversión, un capital, una inversión que genera un capital de base, que son las rutas, por ejemplo, o otras obras de infraestructura de transporte. Y el objetivo es de maximizar un bienestar global, y esto sobre un periodo de 20, 30, 40 años. Entonces, el valor actual de ese bienestar con un discount rate, que es el beneficio, la W de F de K, ¿no? Cuánto este servicio que bienestar genera, menos el costo, que es la inversión, y multiplicado por el precio lo que cuesta hacer esta inversión. Y esto bajo el constraint que tengo un stock de capital, de rutas, de puentes, de puertos, de aeropuertos, lo que quieran, que evoluciona cuando invierto, pero también se desprecia. Y la última parte, el 1 menos delta, es la pérdida de valor de este capital, que por más que lo mantenga, tiene una vida limitada, ¿no? Que son 30, 40 años. Entonces, le paso esto es una forma un poco reducida de un modelo un poquito más sofisticado, pero al final lo que me dice esto es que tengo esta regla que es, me gustaría igualar el beneficio marginal de lo que invierto, ¿no? ¿Hasta dónde voy a invertir? Me lo dice esta regla, el beneficio marginal, que es la parte de la izquierda, y el costo marginal, que es cuánto me cuesta, multiplicado por una paréntesis que tiene 2 términos, que uno es el opportunity cost, en un sentido, que es lo pueden pensar como si esta suma la tuviera colocada en bonos del tesoro, ¿cuánto me daría, ¿no? O a cuánto tengo que pagar para conseguir los fondos. Es el R. Y que es algo muy importante acá, es que no, de nuevo, nada es gratis, ¿no? Si pongo 1.000 millones en rutas, entonces no lo estoy poniendo en otra cosa, y entonces tengo un costo de oportunidad, ¿no? Y el segundo, que es la despreciación, que es el delta, ¿no? Esto es un concepto que se llama el user cost of capital, el costo del usuario. No es solamente el costo contable, ¿no? Es realmente cuánto me cuesta, incluyendo mantener este stock de capital y el costo de oportunidad. Y estamos tratando de evaluar esto. En práctica, lo que pasa es que generalmente se ha hablado de esto, no estamos al punto optimal.
¿no? Porque mayormente hacemos decisiones políticas, los gobiernos deciden hacer algo y después lo logran tener la evaluación que conviene para hacerlo. Se ha hablado de esto, ¿no? Y entonces hay lo que se llama misallocation, ¿no? Es decir, y esto hay una literatura también a nivel de empresa que estudia esto, pero la idea aquí es que no podemos asumir que todos los países están en este punto optimal. Por varias razones, que pueden ser también el hecho que no tienen acceso a fondo, que hay, ¿no? Están en crisis de deuda, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de tener empíricamente un número para la izquierda, un número para la derecha, ver cómo se relacionan y decir algo de esta misallocation que tenemos. Y también de esto, cómo estos beneficios, estos costos se comparan, ¿no? Este es el slide de autopromoción, donde le doy una lista de algunos papers míos. Los beneficios, cómo computamos los beneficios. Hay una literatura muy extensiva de impact evaluation. La gente, mis colegas en economía, yo he hecho esto por años también, miran un proyecto específico y miran el impacto que tiene en la creación de empleo, en la cantidad de empresas que hay, quizás en el crecimiento, etc. ¿Okay? Es una información. Entonces, estos dos primeros papers son digamos, cobertura de esta literatura que hicimos con colegas del Banco Mundial. Uno es más cualitativo, el otro es más cuantitativo, se llama un meta-análisis. El último es un paper que he escrito sobre iniciativa pública-privada, que también es una revista de literatura. El problema en el primer paper, por ejemplo, en el meta-análisis tenemos más de 300 papers, más de 1000 resultados, estimados de impacto específico de algún tipo de infraestructura en algún tipo de resultado. La cuestión es cómo agregamos todo esto, qué hacemos con todo este universo. Entonces la idea es tratar de tener algo que corresponde a esta parte de izquierda aquí, que en la literatura lo llaman el producto marginal del capital. Entonces, ¿qué es el producto marginal del capital? Si hablamos del capital privado es fácil. Tenemos los national accounts y tenemos algo que nos dice que si utilizamos la parte del capital en el PIB, que nos lo dan las cuentas nacionales, y utilizamos el PIB y el stock de capital, que también lo tenemos por las cuentas nacionales, podemos calcular este marginal product of capital. El problema es que para el capital público, para la infraestructura es más complicado porque no está capturado adecuadamente en las cuentas nacionales, porque mayormente una gran parte de estos servicios no tienen precio, no hay un mercado, no hay un precio ahí y no está capturado, es un bien público, una parte son bienes públicos que no están. Este instrumento que son las cuentas nacionales no permiten hacer un cálculo similar. Entonces lo hacemos de otra forma. Consideramos que el capital público, la infraestructura KDG, es también parte de esta función de producción que genera PIB al final. Y tenemos una fórmula que parece muy similar a la de antes, solo que reemplacé el alfa por un delta. Y acá hay dos cosas que son complicadas. La primera es que en vez de la parte del capital en el PIB, necesito algo que me dice cuál es la elasticidad del producto a la infraestructura, que es básicamente, quiere decir, si pongo más rutas o más energía o más, de cuánto eso hace aumentar mi producción. Es la elasticidad, ¿no? 1% más de infraestructura, ¿cuánto por ciento más de producción? ¿Okay? Estoy simplificando o tratando de hacerlo de manera intuitiva, ¿verdad?
Y la segunda parte es igual que antes, pero me implica que tengo que medir el stock de capital público, el stock de infraestructura. ¿Cuánto valen todas mis rutas? ¿Cuánto valen mis transmission lines? ¿Cuánto vale mi red de agua? ¿Cuánto valen mis torres de celulares, etcétera, ¿no? Y todo mi internet backbone, todas estas cosas. Entonces tengo dos problemas de medir acá que son muy complicados, que es el gamma y el delta, perdón, y esta parte del stock de infraestructura. Entonces voy a empezar con el delta, que es la parte beneficio, ¿no? Que está este tema de elasticidad. Me gustaría tener un delta específico para rutas, para transporte, uno para energía, uno para agua, porque últimamente quiero también comparar estos diferentes sectores, ¿no? Y volveré al tema del stock de capital más tarde. Entonces hay varios métodos. Uno, el primero que he mencionado, es el metaanálisis. El metaanálisis que viene de medicina, ¿no? En medicina hay 15 estudios que miran el impacto de un remedio en un indicador de, por ejemplo, de sobrevivencia a 5 o 10 años. Puedo tomar estos 15 estudios, tomar el promedio en cierta forma, ¿no? Ahí son técnicas estadísticas, y esto me dice cuál es el impacto medio, ¿no? Y porque mi muestra es más grande, entonces mi estimación es más precisa. El metaanálisis hace esto y también hace algo que es interesante, que me permite eliminar lo que llamo el sesgo de publicación, porque lastimosamente nosotros economistas, y no solamente, tenemos incentivos a publicar los resultados positivos y a poner los que no muestran nada en el cajón y a dejarlo ahí. Y no solamente nosotros, también los que hacen las publicaciones, los editores, etc. Está bien establecido que existe este sesgo, y esta técnica permite remover este sesgo y tener un número que es un poquito más significativo. El problema, es muy bueno esto, el problema es que en medicina es fácil porque siempre estamos midiendo la misma cosa. En economía es un poco más complicado porque no hay dos estudios que miden exactamente la misma cosa. Hay una ruta aquí y una otra ruta allá, quizás esta es una ruta de 2 carriles o la otra es de 4 y también tiene otro tipo de obra alrededor, es en otro lugar que es distinto. Entonces estamos a veces comparando un poco naranjas con manzanas, ¿no? Entonces tratamos de comparar diferentes tipos de manzanas, pero a veces hay algunas naranjas también que entran ahí, si puedo decirlo así. Entonces esto es uno. El otro es lo que se llama el Hulton Theorem, que es una técnica bastante sencilla que bajo ciertas condiciones me permite ir de un estudio específico que me dice el impacto de un proyecto específico localmente a cuánto es la productividad, la ganancia de productividad para la economía en general. Un ejemplo reciente, no sé si lo han visto, había un artículo que circulaba mucho del reciente Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu, sobre inteligencia artificial. Se habla mucho de inteligencia artificial y todo el mundo está como, se va a revolucionar la productividad y vamos a tener ganancias estupendas. Y él hizo este punto muy, muy sencillo utilizando el Hulton Theorem. Sí, inteligencia artificial tiene un impacto en la productividad de cierto tipo de actividades muy limitadas. Y entonces lo que este teorema nos dice es que, bueno, si vos tomas ganancia de productividad, digamos 10%, la multiplicas por el tamaño del sector donde esto se materializa, que son 2% de la economía, pues son 2% por 10%, son 0,2% de impacto global. Es menos impresionante, ¿no? Pero es una técnica que podemos utilizar para... Si tenemos un muy buen estudio de impacto local, nos da una idea de cuánto será el impacto agregado. Y después hay cosas más sofisticadas, literatura reciente, que permiten ir del micro al macro, que son estos trabajos de Bakay en Faris, Israel en Tesmar,
que son mucho más exigentes en términos de la disponibilidad de datos, más difícil de implementar. Mayormente nosotros vamos a estar trabajando con 1 y 2. El 5 lo menciono, es un poco aparte, que es esta técnica que se llama Marginal Value of Public Fund, que es una forma de hacer cost-benefit analysis. No entraré tanto en estos detalles, pero... Entonces, es lo que podemos hacer. Podemos utilizar estos 300 que estamos incrementando, trayendo más estudios ahí y estos resultados de esta literatura extensiva que tiene análisis de impacto en diferentes sectores, diferentes lugares, y con estas técnicas decir, ok, eso es el tipo de impacto promedio, de beneficio promedio al que estoy esperando en el PIB o en en empleos o en otras cosas, pobreza, quizás impacto ambiental, etc. Este se llama un funnel plot, que viene de este metaanálisis. Cada punto acá en este gráfico es un estudio de esta muestra. Entonces ven, está el 0 en el promedio. Este muestra varias cosas, pero muestra primero que hay mucha dispersión. Las más precisas están arriba. Más preciso la cosa que está estimada, más pequeña es su standard error estadísticamente. Entonces es 1 sobre standard error, entonces más arriba está. Y por supuesto menos precisa, ven que se va un poco dispersando por los dos lados. Se ve también el publication bias, 1 porque no está muy simétrico, debería ser, y 2 porque está un poco, hay bunching en este también, ¿no? Que le ven mejor aquí, este es solamente rutas. Y el hecho que está esta línea, esta curva que baja aquí, todo lo que está arriba es significativo estadísticamente. Y ven que, bueno, mágicamente hay muchos estudios que están justo arriba de la línea, ¿no? Ese se llama publication bias. Bueno, pero eso es lo que estamos utilizando. Ven que hay, bueno, es una aproximación a la verdad que nunca observamos. Esto son resultados del metaanálisis por diferentes sectores en países desarrollados, en países en desarrollo, y ven que, bueno, me da elasticidad, es que a veces son más altas en países en desarrollo, por ejemplo, para digital, a veces son similares, a veces son significativas, están arriba del 0, a veces no lo son, dependiendo de los sectores, ¿no? Entonces, esos son los beneficios. Yo tengo hasta qué hora que sea un poco cuidadoso. Media hora. Okay. Ahora, la otra pregunta que es realmente complicada son los costos, ¿no? Parece difícil de creer, pero uno llega al Banco Mundial y dice, bueno, tenemos que tener una base de datos que me dice cuánto cuesta construir una ruta en cada país cliente con quien estoy trabajando, ¿no? Cuánto cuesta 1 kilómetro de ruta, una línea de transmisión o una conexión de agua en Argentina o en Ghana, etcétera, etcétera, en Indonesia. Bueno, la respuesta no la tenemos, en realidad. Es decir, hay mucha información que está dispersa en varios lugares, en varias bases de datos, pero básicamente no tenemos eso. La otra cosa es, debemos tener información que me dice cuántos kilómetros de ruta o cuánta infraestructura energética hay en cada país y qué valor tiene, ¿no? ¿Cuál es mi stock de capital en todos estos países? Y igualmente no existe. Entonces, lo que estamos haciendo es un esfuerzo importante para tratar de recolectar datos de muchas fuentes diferentes para constituir esta base de datos, que es una parte muy importante de esta ecuación que tenemos de costos-beneficios, ¿no? La pregunta es que el concepto que queremos usar, lo dije anteriormente, queremos ir hacia algo que es el costo del usuario, es decir, cuánto me cuesta no solamente proveer un servicio,
proveer un servicio, pero también mantener mi stock, porque esa es la condición que hace que últimamente puedo seguir sirviendo a la población con una red de rutas que es funcional, etc. Entonces tenemos que empezar con el accounting cost, el costo contable de construir cosas, ¿no? Básicamente cuánto me cuesta hacer procurement por un kilómetro de ruta, cual que sea el método que haga, o quizás me cuesta diferente cuando lo hago público o privado, etc. Y después de esto, ir al costo de usuario. Lo que hacemos es calcular en esta ecuación de que iguala costo-beneficio, la parte derecha, que es la parte de costos, es una versión, en vez de maximizar el beneficio, estoy minimizando los costos. Y esto me da la expresión del costo de usuario. Hay un paper reciente de Matt Turner, Melocha en Uribe sobre el costo de la ruta en Estados Unidos, que utiliza esta metodología. La diferencia es que en Estados Unidos tienen información muy detallada sobre cuánto cuesta construir rutas, mantenerlas, etcétera, cuánto kilómetros de viaje se realizan cada año, etcétera, qué tráfico hay, que muchas veces nosotros no las tenemos. Entonces lo que necesitamos son todos estos ingredientes aquí. El costo de construir entonces estoy tomando el ejemplo de rutas, pero lo puede transponer a agua, saneamiento, energía digital, internet, telefonía móvil, etc. Multiplica este problema por mucho. No solamente 4, porque en el caso de agua puede ser servicio básico. Por ejemplo, en agua tenemos una matriz que nos dice que hay 5 niveles de servicio posible, ¿no? Del más básico, el Tier 1 to 5. Cuando hablamos de proveer agua o electricidad en África, no estamos hablando de este tipo de servicio o de la gente que llega al agua. Improved drinking es simplemente tener una fuente de agua limpia en el hogar. Una fuente, puede ser en el patio, no es. Y energía puede ser tener un panel solar y una fuente de luz y un enchufe para el teléfono portable, ¿no? Estamos hablando de diferentes niveles de servicio que son cada vez un servicio diferente. Entonces multiplica eso el problema por toda le da esa dimensionalidad, si quieren. Tomemos el ejemplo de rutas. El costo de construir una ruta. Necesito alguna medida de cuál es la tasa de interés que puede obtener un gobierno si invierte, cuál es su costo de oportunidad o a qué tasa va a conseguir el dinero, si tiene que hacer préstamo o emitir bonos. Una medida de depreciación, cómo se desprecia la ruta, cómo se va degradando la calidad de esta infraestructura en el tiempo, medida de tráfico y una medida del stock, de cuánto capital tengo para empezar. Hablando solamente de los costos contables, como lo dije, hay muy pocas fuentes, ¿no? Para cada sector por ejemplo, teníamos una fuente de datos que se llama ROX en el banco que cubría 30, 40 países con datos de cuánto cuesta un kilómetro, de una construcción de un kilómetro. Tenemos un informe del 2016 sobre los costos de diferentes tipos de servicio de agua. Son un poco, son diferentes fuentes que no son comprensivas, pero que la estamos poniendo juntas, y estamos también utilizando bases de datos privadas sobre construcción de proyectos, donde tenemos costo global y característica del proyecto y podemos inferir el costo unitario. Estamos haciendo data mining con los proyectos del Banco Mundial. Tenemos años de miles de proyectos que están registrados en documentos que se llaman PAD, ex ante, y ICRs, ex post. Son evaluaciones que se hacen, que a veces tienen información detallada, a veces no la tienen, y se tiene que extraer, y utilizamos Machine Learning instrumento para hacer esto.
Y el objetivo, y la otra cosa que es interesante, que es el cambio de perspectiva cuando uno cambia de trabajo, es que anteriormente cuando escribía un paper con el de Juan José, bueno, mi horizonte de tiempo era 5 años, ¿no? Sabía que es el promedio, yo creo, entre el momento que uno empieza, si va rápido, sabe que en 5 años quizás estará publicado el paper. Para hacer todo esto tenemos 1 año, ¿no? Así, estamos en un ritmo diferente que implica también tomar decisiones en términos de hasta dónde queremos ir, qué tipo de aproximación podemos aceptar, que también es parte de la ecuación, ¿no? Entonces, para el stock, dije que iba a hablar, ¿no? El último punto acá, el stock de capital. Hay varias maneras de hacerlo. Una sería idealmente tener datos de inversión. Decir, yo sé cuánto invierte en rutas cada año. Yo tengo la información por los últimos 25 años y puedo aplicar algo que se llama el método de inventario perpetual. Es decir, esta es la ecuación que le mostré, K es igual a la inversión menos la depreciación. Si hago esto sobre 25 años, lo de 25 años atrás se depreció lo suficiente para que se vuelva muy pequeño. Tengo suficiente datos para tener una aproximación no muy mala al stock de capital. Bueno, eso debería ser simple. No tenemos cuentas nacionales, tenemos documentos de presupuesto. El tema es que en realidad estos dos documentos, que son un poco los más importantes en la contabilidad pública, en la información estadística que proveen los gobiernos, no fueron diseñados con este concepto de infraestructura en mente. Es decir, la categoría de infraestructura per se no existe en estos documentos. Hay aproximaciones de esto. Por ejemplo, en la cuenta nacional hay algo que se llama Gross Fixed Capital Formation, que es la inversión, que es para ingeniería civil o gobierno general. No está diferenciado por sector, incluye unas cuantas cosas que no son infraestructura. Edificios, por ejemplo, una estación de tren es infraestructura, pero otro tipo de edificios no son. Entonces, y no lo puede distinguir. Y después excluye empresas públicas y excluye, no excluye el sector privado, esto del budget. Entonces, tengo estos problemas de inclusión, de exclusión, que me da errores y tengo este problema que no está cubriendo todo. Entonces, voy al presupuesto. Igualmente, el presupuesto excluye empresas públicas, a no ser que haya una transferencia entre los dos, y por supuesto excluye el sector privado, que en muchos casos es importante. Para todo eso, para decir que para aplicar este método de inventario perpetual no tengo datos. Salvo en algunos países desarrollados donde la calidad de datos sea muy buena y donde haya alguna institución que esté mirando específicamente la inversión en infraestructura, no lo voy a tener. Entonces, la alternativa es ir a fuente de datos un poco más creativa, datos especiales. Puedo usar OpenStreetMap datos y ahí me va a dar un mapeo de diferentes tipos de activos, rutas, centrales eléctricas, puertos, red energética, etc. Y después puedo tratar de costear esto. Es decir, en alguna forma vamos a hacer una aproximación que nos dará una idea y tengo que también tomar decisión en qué precio le voy a aplicar a estos activos y todo esto me dará un stock de capital. Ok, entonces a este punto, para resumir, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo dos esfuerzos en paralelo. Uno es para sistematizar la información de beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que puedo esperar de diferentes tipos de infraestructura en diferentes
países, clientes del Banco Mundial. En este momento sí invierto ahí, ¿no? Utilizando la fuente disponible, esencialmente literatura de impacto. Que también tiene su problema, ¿no? Porque ahí hay que distinguir impactos directos e indirectos. Se ha dicho que en algunos casos algunos de esos impactos no son globales, son solamente impacto positivo en un lugar que va a ser compensado por un impacto negativo en otro lugar. Hay evidencia de eso, lo estamos hablando más temprano. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 30, tuvieron este experimento grande que se llama el Tennessee Valley Authority, que fue en toda una región donde invirtieron en electricidad, rutas, o sea, un big push en infraestructura. Hay estudios muy calitativos que muestran que tuvo un impacto obviamente muy importante en la zona. Y también tuvo un impacto indirecto en productividad, por lo menos en el corto plazo, pero en el largo plazo también se ve que este impacto de productividad se mantiene en esta zona, pero está compensado por una pérdida de productividad en otra zona. Entonces, al final es un juego de suma nula, ¿no? Entonces, parte de estos problemas también van a plaguear los resultados que tenemos aquí, ¿no? Y ahí tenemos que tratar de ser cuidadosos en este sentido. Pero tenemos este esfuerzo importante. El otro es este esfuerzo de construir esta base de datos de costo, que pensamos es un bien público, ¿no? Que simplemente, antes mismo de llegar al análisis, y esto no lo voy a publicar en esta revista muy fancy que a nosotros nos gusta a los economistas, porque hay un montón de imperfecciones estas cosas, pero puede ser un bien público para el Banco Mundial, los clientes de tener, quizás algunos académicos lo utilizaran para escribir papers. Esto es mi agenda de los próximos un año, no máximo, con este equipo, que estoy muy ilusionado de lograr tener algunos resultados ahí. La cuestión ahora es, ¿por qué nos importa hacer eso, no? Es ¿de qué va a servir? Acá están algunas razones también de nuestro punto de vista de por qué eso puede ser importante. La primera razón es un poco, llegó a un universo donde hay esta idea que también probablemente no es muy diferente de la autoridad pública en muchas partes, que es invertamos, ¿no? Que hagamos proyectos. Primero es muy bueno hacer inauguración. A ningún político le va a dañar esa inauguración. Y segundo, de algo va a servir, ¿no? Algún impacto tendrá. Y el tema que este pensamiento es bueno, pero tiene un límite, que los recursos no son infinitos. Y particularmente los recursos públicos y los que llamamos recursos concesionales, que son los recursos de instituciones como el Banco Mundial y otras bancas de desarrollo. Estos recursos están bastante limitados. Entonces, esto siendo el caso, es muy importante que lo pongamos donde tienen el retorno más alto, ¿no? Es muy importante que sepamos, en particular es lo que llamamos las IDA countries, IDA, que son los países de recursos bajos, que muchas veces tienen grandes dificultades en atraer capital privado, inversión privada, porque las condiciones para hacer negocio, las condiciones institucionales son complicadas y los sectores, los retornos que se pueden esperar no necesariamente son propicios a atraer el sector privado. Entonces, en estos lugares sabemos que que es el sector público y los recursos concesionales que van a ser utilizados, y estos recursos están limitados. No estamos hablando de un refinanciamiento de AIDA que está ahora culminando al final de año. Estamos hablando de quizás 100.000 millones. Es mucha plata, pero es poco también, ¿no? Comparado con las necesidades que les mostré al principio y la cantidad de países que están en esta categoría aquí. Entonces es muy importante que tengamos información que nos ayude a aplicar estos recursos donde tienen
retorno más alto. Y esto es la primera cosa. Este criterio de comparar el retorno marginal del capital, el costo de usuario, es un criterio que puede ser útil en este sentido. Antes mismo de llegar al nivel del proyecto, ¿no? Antes mismo de llegar al nivel de decir, esto es el proyecto que queremos. Por supuesto vamos a tener que hacer este trabajo, lo hacemos, ¿no? Evaluamos proyectos, tratamos de utilizar las técnicas de frontera en este sentido, pero antes mismo de eso, ¿cómo orientamos las decisiones? ¿Cómo podemos dar consejo a un país en términos de dónde tiene que invertir primero, ¿no? Hacer una red de ruta, invertir en agua y saneamiento, hacer conexión eléctrica. No todo se puede hacer al mismo tiempo. Entonces, esta es la primera razón por la cual esto es importante. La segunda es que se pone mucha esperanza en atraer capital privado. Y capital privado, por supuesto, va donde espera retorno alto. La incertidumbre es el enemigo del capital privado. La incertidumbre muchas veces se alimenta de la falta de información. Entonces, una de la falla de mercado más importante que tenemos es simplemente la falta de información sobre qué tipo de retorno se puede esperar de diferentes tipos de proyectos en diferentes lugares donde nosotros trabajamos. Y de nuevo aquí, si podemos proveer esto, tiene dos beneficios directos. Uno es que le ayuda a los gobiernos a tomar decisiones en términos de dónde quiero atraer privado, dónde pongo mis esfuerzos, quizás mis pequeños subsidios que puedo dar, ¿no? Mi capacidad de apoyo a través de tax breaks, subsidios, etcétera. ¿Dónde va a ser el retorno más alto? ¿Dónde voy a señalar a este inversor que lo quiero ahí y estoy dispuesto a acompañarlo? Dos, al inversor mismo le doy la información que puede utilizar para hacer su propia decisión basado en un retorno y riesgo, ¿no? Comparar los dos. Y tres, estoy señalando que estoy tomando la cosa en serio, ¿no? No estoy justo diciendo, venga a invertir aquí, el país es fantástico. Estoy haciendo mis deberes diciendo, ok, acá está la información sobre lo que se puede esperar, cómo funciona esos sectores, qué retorno pueden dar. Esta es la segunda cosa. La tercera, que es importante y conecta con el tema de los proyectos, es que esta información puede ayudarme a mejorar estos proyectos. Es decir, a través de esa información puedo entender cuáles son las condiciones que hacen que el retorno va a ser más alto, lo que llamamos enabling conditions, ¿no? ¿Cómo hago, quizás cuáles son las complementariedades que existen? ¿Es que el retorno es más alto si hago a la vez la ruta y la electricidad? ¿O si promuevo una política de educación junto con una política de conexión digital a gran escala? Ese tipo de complementariedad también, eso son cosas que vemos en los estudios de impacto. Y también, yendo más específicamente a los proyectos, cuáles son las intervenciones adicionales que hacen que un proyecto puede funcionar mejor y tener un retorno más alto. Entonces, esto es la primera etapa en este proceso que me permite identificar lo que llamamos best practice, con todos los problemas que podemos tener en decir que si funciona acá no necesariamente va a funcionar allá, pero por lo menos entender esta complementariedad. Perfecto, estoy que sí. Y la última, este tema de externalidades, ¿no? Que vuelve también a conectar con el tema del privado. Sabemos que infraestructura tiene impacto directo e indirectos. ¿Cuál es la par de cada uno? Es un tema de discusión. En ciertos proyectos localizados los efectos directos van a ser muy importantes. En proyectos muy grandes puede que haya aglomeración y otras externalidades que van más allá. También hay externalidades negativas, en particularmente todo el tema ambiental es muy importante y eso es también algo que podemos, el gamma, este beneficio
esta elasticidad captura todo junto, ¿no? Está todo mezclado ahí. Y entonces, si tenemos estimación económica del retorno privado, podemos mirar la diferencia entre el retorno social y el retorno privado. Esto me da una idea de cuánto puede ser la diferencia y será posible de apropiar parte de este valor social que no necesariamente donde el mercado no necesariamente pone un precio, para poder atraer inversores de nuevo. Y esos son mecanismos, y ahí trabajamos mecanismos de captura de valor de tierra, captura de valor comercial generada por proyectos, que son sistemas de fondeo que permite apropiar parte de este valor social y transferirlo al inversor para justificar la inversión en lugares donde el retorno privado solo no es suficiente. Y por supuesto, si la negativa es muy importante, nos da un argumento para quizá buscar un diseño diferente, etc. Y me quedo ahí, así que muchas gracias. Oye, muchas gracias por la presentación. La verdad que es fascinante tener esa agenda, ¿no? Haber pasado el Rubicón del mundo académico a tocar la realidad de esta forma. Mi pregunta es sobre la colaboración público-privada, sobre cómo muchas veces implementar, ¿no?, este proyecto de infraestructura y traer capital a los países en vías de desarrollo. Un tema que vi en España, y que te es muy conocido por tus artículos académicos, por tu otra vida, era el problema de la renegociación de las concesiones privadas. Entonces, en España padecimos esta enfermedad y teníamos un mecanismo incluso público que se llama la responsabilidad patrimonial del Estado, que implicaba que cuando una concesión perdía dinero, se ponía dinero el Estado para poder rescatarla, y si ganaba dinero, pues suerte que han tenido los... y hubo una época floreciente de concesiones público-privadas y se financiaron muchísimos proyectos públicos con este mecanismo. Como cuando llegó la crisis y pasamos por estos procesos de negociación, se cambió la legislación y ya se quitó esta responsabilidad patrimonial del Estado, y como consecuencia de ello casi no hay proyectos de concesión. Hemos pasado de muchos a pocos. Yo sé que en su momento el Banco Mundial promocionó mucho este tipo de regulación público-privada, pero sigue siendo, lo que no tengo es idea de hasta qué punto ahora sigue siendo un mecanismo muy utilizado, este tema de renegociaciones de las concesiones, hasta qué punto es una limitación, que, digamos, tengo curiosidad por saber, ¿no?, si sigue siendo un mecanismo válido. Respondo a esta. Okay. Bueno, yo creo que la respuesta es la atracción al capital privado está claramente percibida, está muy alta en la agenda, está algo que el nuevo presidente del banco puso muy, muy alto, simplemente por este tema que lo mencioné ahí, que los recursos concesionales y públicos son limitados, sabemos que no van a alcanzar a financiar la infraestructura necesaria. Los PPP están siempre parte de la herramienta, forman parte de las herramientas. Esto no ha cambiado. Yo creo que obviamente la experiencia acumulada ayuda un poco a evitar los principales problemas. No hay dogmatismo en términos de que un proyecto tenga que ser un PPP u otra cosa, y en cierta forma, y se conecta con tu presentación, por más que no sea un PPP, en algún momento va a haber privado involucrado, ¿no? Los estados no tienen empresa de construcción de rutas y generalmente no son necesariamente muy buenos en la gestión y el mantenimiento, etcétera. Entonces sigue siendo una de las posibilidades. En paralelo de esto, estoy también trabajando en una evaluación de rutas de PPP en América Latina, con colegas, incluyendo los colegas de Chile, que se ha mencionado anteriormente.
una de las cosas que vemos, y estamos tratando de ir un poco más allá de... Bueno, hay cosas de diseño institucional, que lo has mencionado, el tema que no tiene que ser off-balance sheet, el tema de reducir las renegociaciones oportunistas, que sabemos que son debilidades que existen en el modelo y que hay que tener en cuenta. Pero más allá, yo creo que la cuestión de que no siempre somos muy buenos en evaluar los beneficios del modelo. Una cosa que estamos haciendo ahora es usar datos satelitales para tratar de medir la calidad de las rutas. Y estamos colectando sistemáticamente datos de rutas que están bajo PPP y rutas que han sido hechas por mecanismos de procurement público. Y trata de medir la calidad, y la idea es siendo que queremos medir exactamente cuáles son los beneficios en términos de mantenimiento. La teoría que Engel y compañía la tienen en algún paper, hay números que flotan por ahí, es que si por el deterioro y el patrón de mantenimiento, un buen mantenimiento en la vida de un proyecto puede reducir el costo de vida, del ciclo de vida completo, de hasta 20-30%. Estamos tratando de evaluar prácticamente, esos son datos de ingenieros, queremos ver si la economía nos verifica eso. Si es el caso, nos da un argumento para pensar que eso es un mecanismo potencialmente válido, y estamos viendo otros mecanismos. Hay ahora sistemas que se llaman contratos crema, que son contratos por performance, que son solamente contratos de mantenimientos, que son PPP un poquito más compactos, digamos, un poco más ágiles, que también están dando buenos resultados. Entonces la respuesta en breve es que sí, forma parte del toolkit. No hay dogmatismo, y yo creo que claramente la idea que se tiene que atraer capital privado va mucho más allá del PPP, sabiendo que de todo modo la teoría nos dice, si no hay ganancia de eficiencia, un PPP al final del día para el Estado el impacto es neutro en términos de presupuesto a 20 años. Entonces, es también el resultado de la literatura. Pero no sé si responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias por esta charla. Para los que no somos expertos en la temática y tampoco conocemos con mucho detalle el tema Banco Mundial, la verdad te sirve para situarnos las dificultades o las necesidades, ¿no?, y retos que tiene, que son muchos. Una de las cuestiones que ha comentado al final ha sido el tema de las externalidades, ¿no?, y los costes pues, que deben tenerse en cuenta. Pienso sobre todo el tema medioambiental, ¿no? Desde la perspectiva de países desarrollados y en Europa, pues está siendo un tema muy candente y con una preocupación clara y una voluntad de incidir en el tema. Confiemos que otros países desarrollados también. Pero siempre, tradicionalmente se dice, ¿no?, que desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo es un tema más complicado, ¿no?, con el argumento oiga, déjeme crecer, ¿no?, que, aunque contamine, porque yo tengo derecho a crecer como usted creció hace años o décadas. Y entonces, desde este punto de vista, el Banco Mundial, ¿cómo se encuentra a la hora de llevar a cabo estos estudios de inversión para poder convencer a los países sobre la relevancia del tema medioambiental? Sí, eso es una excelente pregunta. Puedo tomar el ejemplo de energía. Yo creo que es bastante, habla muy bien de este tema. Si vos consideras el caso de energía, hay dos agendas. Hay una agenda que es la agenda de acceso. Yo dije, hay 780 millones de personas, hay 600 millones de personas en África que no tienen electricidad. Se acaba de lanzar lo que se llama el proyecto M300, que es darle acceso a 300 millones de personas en los próximos 6 años, de aquí a 2030. 250 millones con el apoyo del Banco Mundial. Ahí es claramente la agenda, la prioridad es un problema de acceso. En otras regiones, que son más regiones de ingreso medio, la prioridad es un tema de transición energética, ¿no? Ahí estaba en Viena anteayer, hablando de los Western Balkans.
hay algunos de esos países tienen 60, 80% de producción de energía con coal, con carbón. Entonces, ahí la transición energética, se estima que 30.000 personas en esta región, en esos 6 países, solamente en esos 6 países, mueren de la polución generada por esta producción cada año, ¿no? Entonces, más hay un problema de dependencia energética. Entonces, una problemática diferente. ¿Cómo compatibilizamos los dos? Hay el hecho que en algunos casos, y diría por suerte, el precio de los renovables, del solar y del viento, han bajado tanto que hoy en día es la energía la más eficiente, es decir, es el más barato de hacer hoy en día, en muchos casos. Entonces hay casos en que podemos tener a la vez un beneficio en términos de acceso, y también en el caso de África, la mitad de esas conexiones que estaba mencionando se van a hacer a través de solar, probablemente de renovables. En el caso de países de ingreso medio como los que estaba mencionando, hay un costo claramente de esta transición, en particular la pérdida de empleo en estos sectores, que es delicado, ¿no? Hay toda una problemática ahí. El beneficio viene más por el lado que hacer renovable en realidad va a aislar a estos países de la fluctuación de precio de lo combustible, como el carbón, el petróleo pesado, etcétera, que se usan en estas centrales. Entonces, tenemos estudios que muestran que esto puede estabilizar los precios, generar seguridad adicional. Pero existe una tensión, claramente, ¿no? Hay estos casos de win-win, vamos a decir, pero existe esta tensión. Es algo que está al centro de los proyectos que hacemos. Siempre hay, en energía, 60-70% de los proyectos validan un criterio de contribución a la adaptación climática o a la mitigación, ¿no? Es decir, no financiamos, por supuesto, carbón, no financiamos más este tipo de inversión, y estamos tratando de encontrar esas sinergias siempre. Pero esta tensión existe y obviamente es muy complicado. Ha sido discutido en una conferencia reciente decir a un país cuyas emisiones representan 0.2% de las emisiones globales y que acaba de descubrir gas, que no tiene que utilizar su gas, ¿no?, para generar electricidad, cuando la mitad de su población no tiene acceso a electricidad. Entonces, es un poco, estos son temas que se tienen que gestionar, que son temas políticos complicados, que están encima de mi pay grade, obviamente, pero... Okay. Muchas gracias. No, simplemente dar las gracias a todos los asistentes en primer lugar y los 3 ponentes por las muy interesantes presentaciones que han hecho, que creo que han hecho aflorar muchos elementos de análisis y retos sobre los que podemos pensar. Agradecer también que el Instituto siga apoyando una línea de infraestructuras que nos permite realizar jornadas como las de hoy, y que desde estas jornadas nuestra voluntad es estrechar los lazos entre lo que es el mundo académico, que a menudo vivimos encerrados y alejados del día a día o de las realidades, y el resto de agentes económicos que están a cargo de tomar las decisiones, y que estos procesos pues vayan creciendo en el tiempo, que creo que estos objetivos ya los tenemos nosotros internalizados y se trata de ir profundizando en ellos. Nada más, gracias a todos y pues hasta la próxima.